Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 1. Vimos la semana pasada el panorama. Vimos un panorama, ¿verdad? Cómo vamos a partir el libro. Queremos ver en el capítulo 1 del versículo 4 en adelante esta noche. Capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vamos a leamos juntos, hermanos, estos versículos. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, dice vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las siete iglesias. Hermanos, Apocalipsis no es un libro que trata acerca del fin del mundo. El libro de Apocalipsis trata, hermanos, principalmente de aquel que siempre ha sido, el que era, el que es y el que ha de venir, el que siempre ha sido. El libro de Apocalipsis se trata del que es y permanece para siempre, del Señor Jesucristo, como ya dijimos. Él era, Él es y Él ha de venir. Entonces Juan, hermanos, comienza a escribir este libro, y el punto primero que él toca es el punto central del libro. Como ya dijimos, el libro trata de la revelación de Jesucristo, y por tanto la primera visión que él nos presenta, que le presenta a los receptores del libro, la primera visión que él les da es la visión del Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre le llama, ¿verdad? El Hijo del Hombre, porque está hablando de Jesucristo, el eterno Dios encarnado que se hizo semejante a nosotros, el Hijo del Hombre, pero que ha resucitado. Juan ve a Jesús, el Hijo del Hombre, pero Él está resucitado. Lo ve glorioso, lo ve en la semejanza que Él realmente tiene, la semejanza de su gloria. Y Él es la figura central, la figura principal del libro y de la historia de la humanidad. La figura central no es la bestia. La figura central no son todas esas bestias que salen en el libro, ni las trompetas, ni las copas, ni nada de eso, ni el punto central es la gran ramera, Babilonia o cualquiera de esas cosas. El libro trata de Él. Amén, hermanos. El libro trata del Señor Jesucristo. El libro trata de Él y por lo tanto se hace una descripción de Él aquí en el capítulo 1. Principalmente se trata de Él y de su relación con la iglesia. Así comienza el capítulo 1, 2, 3. Es Jesucristo. Juan hace aquí una descripción de Él, cómo el Señor se le muestra, cómo el Señor se le revela y cuál es la relación de Él con la iglesia, con las iglesias, con la iglesia que Él ganó con su propia sangre. Entonces, ¿cómo es la dinámica entre Jesús, el Hijo del Hombre, que ha resucitado, que está en el cielo ahora, y cómo se relaciona Él con la iglesia que está en desarrollo? Entonces, esta visión, hermanos, se relaciona con el Señor, número uno, con la obra que Él hizo mientras estuvo en la tierra. Entonces vamos a ver del versículo 4 al versículo 8. Esa parte trata especialmente la visión de Jesús, el Hijo del Hombre, pero de lo que Él hizo mientras estuvo en la tierra. Él está ahora resucitado y Juan lo ve así, lo ve vivo, ¿verdad? El que estuvo muerto pero que ahora vive, dice, ¿verdad? Él lo ve resucitado, lo ve en gloria, lo ve glorioso, pero los primeros versículos en la visión trata de lo que Él hizo mientras estuvo en la tierra, versículo 4 al versículo 8. Y del versículo 9, la segunda parte que vamos a ver hasta el final del capítulo 1, trata sobre lo que Él está haciendo ahora. Él está vivo, está resucitado, Él está en el cielo, pero esos versículos nos hablan de las consecuencias también de esa obra que nos describen los primeros versículos. Los primeros versículos, vuelvo y repito, nos describe la obra de Él en la tierra, la obra de expiación, su sacrificio, la obra expiatoria, y los versículos 9 hasta el final nos habla de Jesús resucitado y las consecuencias de la obra que Él hizo mientras estuvo en la tierra. Entonces, nuestro tema esta noche es la visión de Jesucristo. Pero antes de entrarle a estas dos partes, hermanos, quisiera que revisáramos la gráfica con la que terminamos la semana pasada, ¿verdad? Y decíamos que tenemos en la proyección, dijéramos, escatológica de las cosas del futuro y del plan de redención de Dios, tenemos dos épocas y dos generaciones, ¿verdad? Tenemos la época presente, el siglo presente, como le llamó el Señor, que es la era de la iglesia. El siglo presente es todo este siglo, pero particularmente entre la primera venida del Señor y el regreso de Él, ¿verdad? La era de la iglesia, los últimos tiempos. Cómo Jesús se ha revelado más claramente en este tiempo. Y entonces en este siglo tenemos esta generación que no va a pasar. Esta generación que existe ahora en este siglo es la generación de este siglo, ¿verdad? Es la última generación, la primera, la segunda, la tercera y la última es la generación de este siglo. Esa generación no va a pasar hasta que todas estas cosas se hayan cumplido, y es la generación de este siglo, que es, dice Pablo, una generación maligna y perversa. Entonces,
esa generación, dijo Jesús, esta generación demanda señal. Y Jesús habló como una de las características más resaltantes de esta generación es su incredulidad. Por eso demanda señal, dijo Jesús. Y Jesús dijo, nada más le será dada la señal del Evangelio, la señal de Jonás, ¿verdad? Él murió, fue sepultado y Él resucitó y ahora vive. Entonces, esa es la señal del Evangelio, la que se le va a dar. Pero Jesús resalta la incredulidad de esta generación. Pero luego tenemos el siglo venidero, ¿verdad? Que comienza con la venida del Señor, la nueva tierra, los nuevos cielos y la nueva creación, una nueva generación, un nuevo hombre que va a vivir esa época también. Todos los redimidos, ¿verdad? Vamos a vivir en esa época. Dios mediante, ¿verdad? Por la gracia de Cristo. Entonces, terminamos diciendo eso. Pero veamos ahora estos primeros versículos del 4 al 8. Es la visión de Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí nos habla Juan de lo que él había hecho, de lo que él hizo mientras estuvo en la tierra. Y él dice algunas características de Jesús. Él dice algunas características de Jesús aquí, ¿verdad? En el versículo 5. Versículo 5. ¿Qué dice de Jesús, hermano? Que él es, ¿qué dice? El testigo fiel. Luego, el primogénito de los muertos. Y luego, dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Cada una de esas características, hermanos, debemos de conectarlas con su vida aquí en la tierra. Él lo ve de esa forma, pero estas características debemos de conectarlas con la vida de Él aquí en la tierra. El testigo fiel. Quisiera que leyéramos un par de versículos en el Evangelio según San Juan. Si me acompañan, Juan capítulo 18. Juan capítulo 18 y vamos a leer el versículo 37. Juan 18, 37. Juan 18, 37. Cuando Jesús está delante de Pilato, ¿verdad? Entonces Pilato le pregunta, luego le dice, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué vino Él al mundo? Para dar testimonio a la verdad. Jesús es ¿quién? El testigo fiel. Él es el testigo fiel de las cosas de arriba, de las cosas celestiales. Jesús vino a este mundo y nació en este mundo y para eso vino, dice, para ser ese testigo fiel, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, dijo Jesús, oye mi voz. Entonces Él vino, hermanos, para dar testimonio, para ser el testigo y Él es un testigo fiel. Jesús fue un testigo fiel. Ahí mismo en Juan capítulo 14, versículo 9, Juan 14, 9. Entonces, cuando sus discípulos están cuestionándolo, Felipe, ¿verdad? Que era el más incrédulo de todos los discípulos quizás, está ahí diciendo, muéstranos al Padre. Jesús está hablando que Él ya se va a morir, que Él va a ir a Jerusalén, va a sufrir. Y entonces Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo, en el versículo 9, capítulo 14, le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Y Jesús le dice, yo soy el testigo fiel, yo soy el reflejo fiel. El que me ha visto a mí, le dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si Él lo había mostrado, porque Él era y Él es el testigo fiel. Él vino a dar testimonio del Padre.
El que lo miraba a él, miraba al Padre. Entonces Jesús es el testigo fiel. Él en su vida en la carne fue el testigo fiel y él vino para ser ese testigo fiel. Pero lo segundo que dice el versículo 5, ¿verdad? Es que Él es el primogénito de los muertos. Él ha resucitado. Él vive ahora. Y Juan lo mira. Juan tiene esta visión y se le presenta Jesús, el Hijo del Hombre, como el primogénito de los muertos. Él es la garantía de la resurrección de los muertos. Y de ese siglo que viene, de ese siglo venidero, sin la resurrección no puede haber siglo venidero. Y Jesús es el primogénito, el primero de muchos que van a resucitar y que vamos a entrar en ese reino futuro, en el reino de Dios. Y mire lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 26. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 22. Lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, Hechos capítulo 26, versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice, él está testificando, persevero hasta el día de hoy, dice, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Yo no estoy hablando nada fuera de lo que los profetas y Moisés enseñaron, dice Pablo. ¿Qué es lo que habían enseñado los profetas y qué es lo que Pablo estaba enseñando? Dice, versículo 23, que el Cristo había de padecer. Dice, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces Juan ve a Jesús, a este, de quien dice el versículo 5 en la primera parte, ¿verdad? O en la segunda parte, dice, este Jesús, que es el testigo fiel, este que es el primogénito de los muertos, dice, Él es el que nos amó, dice, y nos lavó con su sangre. Él es el que murió por nosotros. Él es ese testigo fiel. Entonces, hay una descripción aquí del Evangelio, de la obra expiatoria de Jesús en todas estas características. Él dio testimonio de verdad, vivió una vida santa, una vida recta, murió por nuestros pecados, derramó su sangre y nos lavó con esa sangre porque nos amó. Él fue la manifestación del amor del Padre por nosotros, está diciendo Juan. Juan está viendo eso de una forma tan gráfica, ¿verdad? Tan clara, todo lo que es el Evangelio. Y entonces dice él, sí, nos lavó con su sangre, pero Él ha resucitado, Él está vivo hoy y Él es la primicia, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, Juan tiene un cuadro de Jesús y está viendo un cuadro de la redención, de nuestra salvación, de la sangre que Él derramó, de su sacrificio. Y Él está ahí, el Hijo del Hombre que vivió en la tierra, que ellos lo habían visto, como dice Juan en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Vimos el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo, ese Hijo del Hombre que habitó y lo palpamos, dice en la primera carta, y lo vimos, y lo oímos, y lo palpamos, el Verbo de vida, dice Juan. Entonces, ahora ese Verbo de vida que ellos habían escuchado, lo habían tocado, ahora Él lo está viendo en la visión, resucitado, glorioso. Él es la primicia de lo que le iba a ocurrir a Él y de lo que nos va a ocurrir a cada uno de nosotros los que creemos. Pero lo tercero que dice es que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Hermanos, Él siempre ha sido el soberano. Pero después de la resurrección, por causa de su fidelidad,
como hijo de hombre, ¿verdad? Jesús como hijo de hombre como causa de su fidelidad, de su vida recta, de su fidelidad, de su sacrificio. Ahora que Él ha resucitado, Él ha vencido al maligno, Él lo exhibió al diablo en la cruz, Él declaró que era consumado, Él ha resucitado ahora, pero todo eso, hermanos, le ha ganado, a través de todo eso, Él ha ganado el derecho de ser el rey, el soberano de los reyes de la tierra. Él se ha ganado el derecho de ser el Señor de señores y el Rey de reyes. Él ya lo era, pero ahora se lo ha ganado como hijo de hombre. Acuérdense, la visión es el hijo del hombre. Él se ha ganado el derecho como hombre a gobernar y ser el soberano de todos los reinos de este mundo, de esta tierra. El Hijo del Hombre ha de reinar. Él es el gobernante justo, prometido, que regirá las naciones con vara de hierro. Dios va a gobernar el reino de los hombres en ese nuevo siglo, en ese mundo venidero. Dios va a gobernar el mundo, pero lo va a hacer a través de un hombre, el Hijo del Hombre, Jesucristo, hombre. Amén, hermanos. Jesús como hombre va a reinar en ese siglo. Y se va a sentar, como ya se sentó en el trono, pero en ese reino que Él va a instaurar, establecer en la tierra. Eso fue lo que Daniel vio desde entonces. Allá, si vamos a Daniel, por favor, leamos Daniel capítulo 7. El Salmo, mientras usted va a Daniel 7, voy a leer el Salmo 72:11. No sé si lo puede poner el hermano ahí. Voy a leer Salmo 72:11. Dice: todos los reyes se postrarán delante de Él, todas las naciones le servirán. Entonces, estamos hablando, hermano, estaba hablando el salmista de el Mesías, del Hijo del Hombre, de Jesucristo, de Jesús como hombre reinando en ese reino futuro. Hay una gran diferencia. Jesús se ha ganado el derecho de gobernar el reino de los hombres y Él va a gobernar ese mundo venidero como hombre, hermano. Jesús no perdió el cuerpo con el que Él resucitó, no lo perdió. ¿O a dónde lo habrá echado, hermano? Sí. No, Jesús va a regresar con el cuerpo que Él resucitó. Y Él va a gobernar el mundo venidero con ese cuerpo como hijo de hombre. Es lo que está diciendo aquí. Es lo que está viendo el Hijo del Hombre. Ese que nos amó, que murió, que se sacrificó, que venció la muerte, que resucitó, que rompió las puertas del Hades y que se levantó de los muertos y que nos levantará también a nosotros. Ese Hijo de Hombre, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí dice, con las nubes del cielo, venía uno como, ¿qué dice, hermanos? Como un hijo de hombre, dice, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y a ese hijo de hombre le fue dado, dice, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Jesús va a reinar y va a gobernar ese siglo venidero, que es un siglo eterno. Es un reino eterno. Es un dominio eterno que nunca acabará, sino al contrario, se va a ir expandiendo y expandiendo y expandiendo, dice el profeta Isaías. Nunca pasará, dice aquí, y su reino uno que no será destruido. Acuérdense que Daniel vio la visión de la imagen, esa estatua, ¿verdad? Y cómo esa roca que simbolizaba el reino de Dios y al Hijo del Hombre, derrotando a todos esos reyes de este mundo, todos esos reyes corruptos.
Hermano, hay esperanza, hermano. Tal vez en el siguiente periodo, quién sabe, bueno, que Dios tenga misericordia a ver a quién nos pone, ¿verdad? Pero usted tiene que pensar bien su voto, ¿verdad? En oración, hermano. Al menos peor, ¿verdad? Pero a saber, solo Dios sabe, a ver si no viene otro peor que el que tenemos y peor que el que estuvo y peor que el que estuvo antes. ¿Verdad? Dependemos de la misericordia de Dios. Pero hay esperanza porque hay un rey que viene, hermanos, de camino, que va a reinar y es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él va a gobernar sobre todas las cosas. Y como dice aquí, hermanos, en el versículo 7, dice aquí que viene con las nubes, dice. Apocalipsis 1:7, ¿verdad? Y dice, todo ojo le verá. Él es el que ha de venir, como dice el versículo 8, el que era y el que ha de venir, Jesucristo. En el capítulo 11, en el versículo 15 de ahí de Apocalipsis, esto dice también ahí el capítulo 11, esto que estamos diciendo aquí. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. Él no va a reinar solo por 1000 años, hermanos. Él va a reinar para siempre. Es un reino eterno. Él va a reinar por los siglos de los siglos de los siglos. Él resucitó con un cuerpo y Él nos va a dar un cuerpo semejante a la gloria de Él en la resurrección, y es un cuerpo indestructible. Es un cuerpo semejante al de la gloria de Él. Es un cuerpo que ya no se va a preocupar usted por las canas, ni por las arrugas, ni nada de todas esas cosas, que por los achaques, que le duele la rodilla, que le duele por allá y por aquí. Ya no nos vamos a preocupar de eso. ¿Por qué? Porque va a ser un cuerpo semejante al de la gloria de Él, un cuerpo que vamos a tener para siempre, hermano, con el cual vamos a vivir en ese reino con Él para siempre. Así vamos a estar para siempre con Él. Entonces, Él, este Hijo de Hombre, hermanos, que vino como Cordero, que dio su sangre por nosotros y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Este Hijo de Hombre que murió, que fue sepultado, que sufrió y que ha resucitado, que ha vencido la muerte y que ha sido hecho primicias de la resurrección. Este Hijo de Hombre que ahora vive y reina ya, pero es el que ha de venir. Dice los últimos 2 versículos. Él, el que dijo consumado es, hecho está, quiere decir, ¿verdad? Por eso dice el versículo 6 que nos hizo reyes. Ya Él nos hizo. Es algo ya hecho, es algo consumado. Sus hijos, nosotros, su pueblo, hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Claro, muchos tenemos que vivir un poco más como lo que Él nos ha hecho, ¿verdad? Pero Él ya lo ve consumado, lo ve hecho, dice aquí. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y por eso Juan irrumpe en alabanza, en adoración, y dice, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice. Él merece toda la alabanza, Él merece toda la adoración, porque Él ha vencido y Él es el que vendrá victorioso. Es una obra acabada. Él nos ha hecho casa espiritual, sacerdocio santo. El profeta Isaías dice en Isaías 61:6, vosotros, dice, seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis, dice, las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Leí Isaías 61:6. Pero usted puede leer ahí Apocalipsis 20, versículo 6. Es lo que dice el libro de Apocalipsis también más adelante.
Dice, 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, el nuevo nacimiento es ese, ¿verdad? La primera resurrección, según Colosenses, es el nuevo nacimiento, nacer del Espíritu. Dice, los que han nacido de nuevo, los que tienen el Espíritu Santo, los que ya resucitaron con Cristo, según Colosenses 3, ¿verdad? Dice, la segunda muerte no tiene potestad, o sea, el infierno, el lago de fuego, no tiene potestad sobre estos, sino que ¿qué van a hacer, hermano? Dice, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Entonces, si aquí dice 1000 años y allá leímos en el capítulo 11, versículo 15, que van a reinar miles y miles de años, entonces la Biblia se contradice, hermano. No puede contradecirse. Entonces, ¿cómo debemos de entender 1000 años? Como un periodo de tiempo, ¿verdad? Como un periodo de tiempo. Lo vamos a ver eso más adelante, más despacio. Pero si no se contradijera la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero Él, hermanos, dice que viene para darle cumplimiento a todas estas cosas, pero también, mire el versículo 7, dice que cuando Él venga en las nubes, todo ojo le verá, pero van a haber algunos que no van a estar muy alegres, no van a estar muy contentos cuando Él regrese, dice. Porque Él viene para juzgar las naciones, Él viene para juzgar a los hombres, a las naciones. Entonces viene para hacer juicio condenatorio, viene para salvar a su pueblo, pero viene a condenar a los que no creyeron, a los que le rechazaron. Cuando Él regrese, Él viene a separar las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Y a mandar unos para el cielo y al otros al lago de fuego eterno. Él viene a hacer esa separación. Entonces dice aquí el versículo 7, ¿quiénes son los que van a lamentar el regreso, en el regreso de Cristo? Dice, ¿quiénes son, hermano? Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra. O sea, así como todas las naciones, todos los linajes de la tierra van a estar delante del trono del Cordero cantándole, alabándole. Así también de todos los linajes de la tierra van a haber gente que va al lago de fuego. Así como de todas las naciones hay gente salva, también de todas las naciones hay gente que no va a ser salva. Todos los linajes de la tierra, dice, y los que le traspasaron. Ahora, leamos aquí en Hechos un poquito para quiénes son estos que le traspasaron. Según Hechos 4:26, leamos aquí rapidito para ir a lo segundo. Hechos 4:26. Pedro, cuando está predicando, dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27, porque verdaderamente, dice, se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, y más adelante va a aparecer Jerusalén ahí que mata a sus profetas, ¿verdad? Dice, se unieron en esta ciudad, sobre esa ciudad que Jesús lloró, porque estaban como, no conocieron el tiempo de su visitación. Dice, se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús. Mire, está bonito, yo algún día espero ir a Jerusalén, hermano. Pero para conocer un poco de la historia. Pero no, porque esa no es la ciudad santa, hermano. Esa es la ciudad que mató a los profetas del Señor. Como cristianos yo no sé por qué que no entendemos las escrituras. Y como que esa fuera la ciudad santa. Gálatas dice claramente que la Jerusalén no es la de Arabia, la de allá del Medio Oriente, y no que la verdadera Jerusalén es la que viene de arriba. Entonces, hermano, Jerusalén que mata a los profetas. Entonces dice, en esta ciudad se juntaron, dice el versículo 27, esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, ¿a quién ungiste?
¿Quiénes se juntaron? Herodes y Poncio Pilato, aunque se lavó las manos, pero aquí está incluido. Herodes y Poncio Pilato. Por eso no se ande lavando las manos, hermano. No se haga lo de los panes, pues, en buen salvadoreño, ¿verdad? Mejor asuma su responsabilidad, porque aunque usted se haga el de los panes, se lave las manos, si usted tuvo que ver en eso, el Señor se lo tiene ahí. Mejor arrepintámonos y digamos: Señor, perdóname, yo me equivoqué, lávame con tu sangre, perdona mis pecados, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y para perdonarnos. Entonces no andemos lavando las manos como Poncio Pilato. Consejo, ¿verdad, hermano? Dice, se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, ¿y quién más? Y el pueblo de Israel. ¿Quiénes lo traspasaron, hermano? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. ¿Y quiénes van a hacer lamentaciones cuando Él regrese? El pueblo de Israel va a hacer lamentación. Claro, no todos, porque algunos van a ser salvos, dice la Biblia. Pero no todos los israelitas van a ser salvos, hablando en términos globales y a través de toda la historia. Entonces, pero el pueblo de Israel lo traspasó. Él confabularon junto con los gentiles, los romanos y los gobernantes de la época, como ha pasado a través de toda la historia. Y como fueron condenados muchos cristianos, siempre los gobernantes de turno estuvieron involucrados. Entonces, los gobernantes de la tierra, los que han tenido poder en esta tierra, van a lamentar cuando el Señor venga, porque ellos son los primeros que van a ser juzgados. Porque tuvieron el privilegio, tienen el privilegio, los alcaldes, los ministros y todos los funcionarios públicos que se han corrompido a través de la historia, no solo en este país, sino que en todos los países de la tierra, y a través de la historia van a ser juzgados, porque Dios les dio ese privilegio. Y que como están ciegos, no ven la responsabilidad que han tenido. Pero el Señor los va a juzgar a todos los gobernantes de este mundo, hermano. En primera fila, creo yo, los va a poner. Porque tuvieron poder y lo usaron para mal, para corromperse, para perseguir al inocente, para no hacerle justicia a la viuda, al huérfano, para perseguir al pobre y al menesteroso. Entonces, dice que todos estos, hermanos, los gentiles, o sea, todas las naciones, todos los linajes de la tierra y el pueblo de Israel y los gobernantes se van a lamentar cuando Él regrese, porque Él viene a hacer juicio condenatorio para todos los que le desobedecieron y no creyeron en Él. Entonces, termina así la primera parte. Veamos la segunda, versículo 9 al 20. Lo vemos aquí, Juan resucitado, y vemos las consecuencias, dijimos ya, de su obra, la iglesia. La iglesia es la consecuencia de lo que Él hizo mientras Él vino, ¿verdad? Jesús vino, murió, presentó su sacrificio, fue al cielo y para presentarse por nosotros delante de Dios. Él es el sumo sacerdote, como hemos estado viendo estos domingos. Y eso es lo primero que dice Juan que él ve. Cuando él describe esta visión más profundamente, lo primero que él describe acerca de Jesús es que Él es el sumo sacerdote. Es lo primero que él dice. En el versículo 13, dice: uno semejante al Hijo de Hombre. ¿Cómo está vestido él, hermano? Con una túnica, como se vestían los sacerdotes, porque Él es el que nos hizo reyes y sacerdotes, porque Él es el sumo sacerdote.
Somos de la orden de Melquisedec, los cristianos, somos de la orden de Jesús. Todo cristiano, cada cristiano, si usted es un cristiano, usted es un sacerdote. ¿Y qué quiere decir eso? Es un siervo, un servidor. Por eso usted no puede estar sentado si es cristiano. Si usted es un cristiano que tiene el Espíritu Santo, por rato quizás nos pasó algo malo, nos pasó algo que nos desanimó, muchas cosas nos pueden pasar y puede hacer que por un rato nos sentemos, pero no puede un cristiano pasar mucho tiempo sentado, porque el Espíritu Santo cuando usted está sentado le comienza a dar picazón por aquí, por allá, y le pican los pies y las manos y le pica la boca, ahí sí le pica la lengua. Y un cristiano es un sacerdote, es un servidor y tiene que hablar, tiene que compartir, tiene que servir porque es un sacerdote, si es un hijo de Dios, pues. Él los hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Entonces usted no le sirve a los hombres, no le sirve, sí, a la iglesia y a esta ciudad y hasta lo último en la tierra, pero nosotros le servimos a Dios. Amén, hermano. Usted le sirve a Él y Él le va a pedir cuentas. Si usted es un sacerdote de Él, tiene que servirle a Él. Tenemos que servirle a Él. Entonces, Juan lo ve como el sumo sacerdote con esta túnica blanca que le llega hasta los pies y con este cinto, dice, ceñido por el pecho con un cinto de oro, porque ya no es el pectoral, ¿verdad? No es un cinto de oro, ya no es el cinto, el pectoral, como lo vimos, como lo habla Éxodo 28, sino que es un cinto de oro, pero es como sumo sacerdote. Juan lo ve oficiando, el que nos salvó, nos lavó con su sangre y nos ha hecho sacerdotes y reyes para Dios el Padre. Lo primero que él ve es que ahora él está llevando a cabo su obra sacerdotal. Sus vestiduras lo declara, lo descubre en el templo celestial. Él es el sumo sacerdote, como dice la carta a los Hebreos, de los bienes venideros. Él vive ahora para interceder por su pueblo, según Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 9, versículo 11, si va rapidito, Hebreos 9:11, dice, Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, ¿presente a dónde, hermano? En el cielo. Y Juan lo está viendo en el cielo, ha resucitado. Estando ya presente Cristo en el cielo, si usted lee todo el pasaje, el contexto, Cristo está presente ahora ahí en el cielo. Dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, de los bienes de este siglo futuro. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, no el tabernáculo de Moisés, no el templo de Salomón, no el templo de Herodes, pero el cielo mismo, el verdadero tabernáculo, como Apocalipsis lo describe, vio el cielo abierto, dice Juan, y ahí el trono de Dios y que le sirven. O sea, dice, no de esta creación, estando Cristo presente, y Cristo está ahora presente. Entonces lo primero que Juan lo ve es como sumo sacerdote que está ahí en el templo sirviendo a Dios y haciendo su oficio de sumo sacerdote para completar y garantizar nuestra salvación, como dice Hebreos 7, 22 al 25, para interceder. Él vive para interceder por nosotros, para que no caigamos. Y si caemos, para que volvamos si somos de los de Él, como Pedro, ¿verdad? Como el apóstol Pedro que lo negó, pero Jesús le dijo, yo he rogado, yo he intercedido por ti. Así Jesús hoy está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros día y noche. Entonces, veamos un poquito, hermano, la descripción de la apariencia que hace Juan en estos versículos. Dice, su cabeza y sus cabellos son como blanca lana, dice. Y eso nos recuerda su autoridad, su conocimiento eterno, el conocimiento inagotable de Dios, su autoridad. Él es el anciano de días.
El sabio Dios es Él, aquel cuyos caminos son inescrutables y sus juicios son insondables. Cabeza y sus cabellos blancos, dice, su rostro, dice, es como el sol cuando resplandece a mediodía, ¿verdad? Cuando el sol alumbra, como se le apareció a Pablo, su gloria, como se transfiguró en el monte, su belleza es incalculable. Su rostro brilla como el sol, lo vio Juan. Sus ojos, dice, son como llamas de fuego. ¿Por qué? Porque sus ojos, hermanos, Él mira y examina a las iglesias. O sea, porque estamos hablando ahora cómo todo esto se relaciona con la iglesia, porque Juan lo ve en medio de los candelabros, ¿verdad? De los candeleros. Jesús está en medio de las iglesias y Él es el sumo sacerdote en favor de la iglesia, en favor de nosotros, y Él es nuestra sabiduría, Él es nuestro conocimiento, Él es Dios, su rostro brilla, a quien debemos adorar únicamente, sus ojos como llamas de fuego, porque Él mira y examina a las iglesias, como después, ¿verdad? Va a ser una descripción de cómo Él las vio, cómo fue el examen que les pasó. Vivimos bajo el escrutinio de Cristo. Su mirada es como rayos X que mira todo profundamente, hermanos. Aunque a veces las cosas pareciera como que el Señor no se da cuenta, pero Él está viendo. Su boca, de donde salía una espada larga y afilada, dice, su autoridad se manifiesta a través de sus designios y sus decretos. Él es el soberano de los cielos y de la tierra, y nada ni nadie puede resistir su palabra. Su boca, dice, salía una espada, y sus pies, dice, como bronce bruñido. El altar del holocausto, hermano, era de bronce, y eso nos recuerda que Él llevó el juicio de Dios sobre Él por nosotros. Él ofreció el sacrificio expiatorio por el juicio. Sus pies de bronce nos recuerdan, sí, toda esta divinidad y toda esta grandeza, su cabeza, sus cabellos, su rostro, sus ojos, su boca, pero los pies, porque sus pies, dice, el estrado de sus pies, la humanidad de Jesús, lo que Él hizo, su expiación de bronce, como el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios en el templo, en el tabernáculo. Y su voz, dice, su voz resuena, dice, estrepitosamente como las olas del mar que golpean las rocas. Su voz es imponente, su voz es irresistible, su palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y Juan tiene toda esta descripción de Él como sumo sacerdote, como Dios, como el que está supervisando a las iglesias, como el que está sobreviviendo a las iglesias, que está cuidando. Él es el pastor de los pastores, Él es el príncipe de los pastores, Él está ahí. Y entonces dice Juan, cuando lo vi, dice, caí en el versículo 17, caí como muerto a sus pies. Pero Él le dijo, no temas. Hermanos, hoy en día que está todavía algo de moda caerse, ¿verdad? Entonces el hermano Pope, no sé quiénes se recuerdan de él ya partió con el Señor. Él decía algo bien bonito, decía él, no, yo no tengo problema que se caiga la gente, dice, con tal que caigan para adelante, dice, ¿verdad? Que caigan para adelante, o sea, de rodillas, ¿verdad? Y con tal, dice, que cuando se levanten, caminen derechitos, dice. Pero mire, hoy día la gente habla de que se cayó, que sintió, que no sé qué, y sus vidas siguen iguales. No cambian las personas. Y hablan de grandes experiencias espirituales, pero no cambian las personas. No puede ser experiencias del Espíritu Santo ni experiencias con Dios, porque las experiencias con Dios transforman a las personas. Amén, hermano. Entonces usted no se deje ir tan fácil. Porque una persona, si de verdad
tiene una experiencia con Dios, va a ser transformada. Pero si no hay transformación, no es el Espíritu Santo, es cualquier otra cosa, menos el Espíritu Santo. Pero Él le dice, le toca, dice con su diestra, y le dice, no temas, porque yo tengo las llaves, dice. Las llaves de la muerte, las llaves del Hades, o sea, las llaves del lugar de los muertos. Él tiene las llaves de la vida, de la muerte, las llaves del lugar de la muerte, del Seol. Él tiene las llaves, dice. La vida y la muerte están en sus manos. Él es el Señor de la vida, Él es el Señor de la muerte. Y si Él quiere, podemos vivir, y si Él no quiere, no podemos vivir. Si Él quiere, podemos existir, y si Él no quiere, no vamos a existir. Si Él quiere un soplido, y ahí terminamos, hermano. Más en los días que vivimos, no es tan difícil. Él tiene las llaves, Él puede abrir y cerrar el lugar de los muertos. Él ha adquirido ese derecho. En sus manos están nuestros días. Él se le ha entregado el juicio de este mundo. Y termina diciendo el misterio de las 7 estrellas, dice, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, hermano, todo el mundo coincide en que se refiere a los pastores de las iglesias. Son los pastores de las iglesias. Y los 7 candeleros son las iglesias. Las 7 porque representa la plenitud, todas las iglesias, toda la iglesia y todas las iglesias. Fíjese que en la visión, hermano, nunca la visión de Dios, de Cristo, ha sido tener una iglesia universal como la católica. Esa fue una desviación. Y a veces he escuchado hermanos que dicen que entre más grande sea la iglesia y entre más iglesias, o sea, una denominación, ¿verdad?, más poderosa va a ser la iglesia. Dios no quiere que seamos una iglesia poderosa en ese aspecto, hermano. Que tengamos pisto, ¿verdad? Y que tengamos aquí, seamos grandes y que... ahí no radica el poder de la iglesia. Ese no es el poder que Él quiere que busquemos. En la visión, Juan no mira una iglesia universal, unida como una sola iglesia. Él no ve en la visión una iglesia única, poderosa y que tiene todas estas, todo esto, el montón, toda esta estructura jerárquica, ¿verdad? De cardenales y de obispos y todo esto, y de reverendos y todo eso. Él simplemente ve los pastores de las iglesias y las iglesias. Y cada iglesia, cada una de las 7 iglesias es una iglesia local diferente, con sus propios líderes, liderazgo. Ese es el misterio, dice, de las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro. Entonces, por eso, hermanos, nosotros no debemos aspirar a esas cosas. Para que digan, mire cuántas iglesias tenemos. Eso es vanidad. Sentirnos para que como dice, la pechuga para que se nos vaya el humo, ¿verdad?, a la cabeza, para que digan que bárbaro, cómo somos. El Señor no le muestra a Juan una iglesia así, Él le muestra iglesias locales. Y le dice, no te desalientes, no temas, yo estoy en medio de las iglesias, le está diciendo. No te desalientes, yo estoy al tanto de todo. Mis ojos ven. Está bien, ora, preocúpate un poco, pero no te preocupes más de la cuenta. Nos cuesta eso muchas veces, hermano. Por las cosas que muchas veces vemos. Pero Él dice, no te preocupes, Juan. Sí, la iglesia de Éfeso ha dejado su primer amor, la otra cree que es rica y es bien pobre, y la otra está aquí, y la otra tiene esa falsa doctrina, y la otra... Pero no te preocupes, dice. Yo estoy en medio de las iglesias y yo sé cuáles son sus obras y cuáles son sus doctrinas. Básicamente eso es lo que Él dice y ve ahí. Yo camino en medio de ellas para examinar su doctrina y sus obras. Ahora, concluyendo, hermanos,
todo el libro, hermanos, de Apocalipsis, ¿verdad?, expresa, hermanos, un dramatismo, dijéramos, extremo, porque el libro es dramático. La forma en que Juan presenta las cosas tiene un dramatismo. ¿Por qué? Porque así es la vida de la iglesia. Porque ellos era lo que venía sobre ellos. Si era la época de Domiciano, como muchos creen, estaba cuando él manda el libro, estaba dijéramos, empezar una persecución más fuerte contra la iglesia, y ellos iban a sufrir todo eso. Por eso Juan les dice lo que va a suceder pronto, los sufrimientos, las persecuciones que iban a venir sobre ellos. Porque, hermanos, el libro de Apocalipsis no es un libro, una literatura para expertos proféticos, para especular sobre cosas que a veces no entendemos ni conocemos. No, el Apocalipsis es literatura para mártires, porque es lo que Jesús dijo: me seréis mártires, me seréis testigos. Esta es literatura para los testigos, no los testigos de Jehová, pero para los testigos fieles del Señor, hermano. Esta literatura es un libro para los fieles, para los santos, para los testigos. Aquellos que el Señor le dijo para los discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un libro para esas personas, para nosotros. Ahí está Juan, mire el versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe de vuestra en la tribulación y en el reino también, y en la paciencia de Jesucristo. Aquí estoy preso, dice. Lo que les va a venir a ustedes, les está hablando alguien que lo está viviendo, lo que ustedes van a experimentar. Lo que viene sobre ustedes, les escribe a alguien que lo está viviendo, que está preso, que soy, dice, copartícipe en las tribulaciones. Entonces este es un libro para eso. Hermanos, este es un libro para aquellos que sufren en esta vida por causa del nombre de Cristo. No, este no es un libro para los de la prosperidad. Este es un libro para los que sufren por la causa de Cristo. Este es un libro para aquellos que se despojan a sí mismos, que renuncian a sí mismos y toman su cruz y siguen al Cordero por donde quiera que va. Este es un libro para aquellos que venden sus posesiones para alimentar a los pobres. Este es un libro para aquellos que renuncian a los placeres de esta vida para identificarse con los padecimientos del pueblo de Dios. Este es un libro para aquellos que tienen por mayores riquezas los vituperios de Cristo, que ser renombrados en esta vida. Para ellos es este libro. Este libro, hermanos, debía prepararlos para las persecuciones que iban a venir sobre ellos y todas las que vendrían después. Y este libro, hermanos, debe de prepararnos a nosotros para levantar nuestros ojos al siglo venidero. Este libro debe de alzarnos nuestros ojos, porque por todo este dramatismo para que podamos ver que este mundo es sombras y que este mundo va a pasar más rápido de lo que pensamos. Este libro debe de prepararnos a nosotros para alzar nuestros ojos y así poder tener en poca estima, hermano, las cosas de esta vida. Yo sé que ustedes deben de pasarle como a mí. Luchamos muchas veces. Nos preocupamos tanto por las cosas de esta vida. Queremos tener una vida más cómoda, una casa más amplia, más comodidades en nuestra casa, un mejor carro. Y queremos tener todas estas cosas, tener buenas vacaciones y todas estas cosas. Y gloria a Dios, y todo eso se nos concede en este mundo. Pero eso no es lo más importante. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar conscientes de eso, hermano. Y no debería de ser algo que nos abata en demasía. No debería de ser. Debemos de pedirle al Señor, y este libro nos ayuda a eso, a decirnos: alza tus ojos, mira lo que va a pasar
con las naciones. Mira lo que va a ocurrir, el Señor ya está cerca, el Señor ya viene, mira lo que va a ocurrir, está diciendo. Estas cosas han de suceder pronto. Y cuando sufras en la iglesia por el nombre de Cristo, cuando te persigan, cuando te vituperen, cuando hablen de ti falsamente, no te preocupes por eso. Porque eso hicieron con tu Señor. Eso hicieron con los profetas. ¿Y por qué no te ha de pasar a ti también si eres un discípulo de Cristo? Este libro nos habla de todas esas realidades y de esas cosas. Entonces, poner todo nuestro corazón en las cosas y los placeres, hermanos, que se nos ofrecen en el reino de Dios, en el siglo venidero, en ese reino que está por comenzar, de tal manera que podamos clamar: ven pronto, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, esta noche, Señor, gracias, Señor, porque podemos tener una visión tuya, Señor, tan hermosa, tan desafiante, Señor. Una visión, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros. Una visión del Evangelio tan clara, Señor. Pero, Señor, también podemos tener, Señor, esa confianza, Señor, por todas las cosas que estamos enfrentando. Señor, alza nuestros ojos. Señor, que a medida avancemos en este estudio, en este libro, Señor, que nuestra fe se fortalezca, Señor. Que nuestros ojos se abran para ver el reino venidero, Señor. Señor, que a medida que avanzamos, experimentemos, Señor, más amor por ti y menos amor por las cosas de esta vida, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Oh, Padre, ayúdanos. Señor, por favor. Señor, danos una visión tuya clara